Hola, mi nombre es Eduarda Naomi Núñez Félix y estaré narrando mi presentación acerca de fundamentos y aplicaciones de los rayos X. Introducción. Los rayos X representan uno de los avances más significativos en la historia de la medicina, permitiendo la visualización interna del cuerpo humano sin la necesidad de procedimientos invasivos. Su descubrimiento revolucionó el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades, mejorando la precisión de la evaluación médica y reduciendo riesgos para los pacientes. En la actualidad, los rayos X se utilizan en múltiples áreas médicas, desde la radiología diagnóstica hasta la terapia con radiaciones. Esta presentación aborda los aspectos fundamentales de los rayos X, su producción, principios físicos, su absorción diferencial, densidades radiográficas, protección radiológica, el uso de medios de contraste, etc. Los rayos X. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de alta energía con longitudes de onda entre 0,01 y 10 nanómetros. Se generan cuando electrones de alta energía impactan contra un material denso, emitiendo fotones con capacidad de penetrar tejidos y estructuras. Su aplicación principal se encuentra en el ámbito médico y en la industria, permitiendo la obtención de imágenes internas de diferentes estructuras del cuerpo humano. Descubrimiento histórico de los rayos X. El descubrimiento de los rayos X se le atribuye a Wilhelm Conrad Röntgen en 1895 mientras investigaba la fluorescencia producida por los rayos catódicos en un tubo de Crookes. Röntgen observó que un material cubierto de platino cianuro de bario brillaba a pesar de estar separado del tubo por una pantalla opaca, lo que indicaba la existencia de una nueva forma de radiación. Llamó a estos rayos X por su naturaleza desconocida en ese momento. Su hallazgo revolucionó la medicina al permitir la obtención de imágenes del interior del cuerpo humano, comenzando con la primera radiografía de la mano de su esposa. En 1901, este recibió el primer premio Nobel de Física por su descubrimiento. Fundamentos físicos de los rayos X. Los rayos X forman parte del espectro electromagnético y poseen una alta frecuencia y energía, lo que les permite atravesar materiales de distinta densidad. Se comportan tanto como ondas, como partículas o fotones, y su capacidad de penetración depende de la energía del fotón y la densidad del material atravesado. Entre sus propiedades fundamentales se encuentran penetración, que pueden atravesar diferentes materiales dependiendo de su densidad; ionización, que tienen la capacidad de ionizar átomos, lo que implica riesgos biológicos; dispersión, que pueden cambiar de dirección al interactuar con la materia; y absorción diferencial, los tejidos absorben los rayos X en diferentes grados, permitiendo la formación de imágenes. Proceso de producción de los rayos X. Los rayos X se generan en un tubo de rayos X mediante la aceleración de electrones a altas energías que luego impactan contra un ánodo de tucteno u otro material denso. Este impacto provoca la conversión de energía cinética en radiación electromagnética. Los dos mecanismos principales de generación de rayos X son: radiación de frenado, se produce cuando los electrones desaceleran bruscamente al interactuar con el campo eléctrico del núcleo del átomo en el ánodo. La pérdida de energía se emite en forma de fotones de rayos X con un espectro continuo. Radiación característica. Se genera cuando un electrón de alta energía expulsa a un electrón interno de átomo
del ánodo, provocando una reestructuración electrónica que libera fotones de energía definida, característica del material del ánodo. Absorción diferencial de la radiación para la formación de la imagen. La formación de una imagen radiográfica depende de la absorción diferencial de los rayos X por los diferentes tejidos del cuerpo humano. Los tejidos con mayor densidad y número atómico, como los huesos, absorben más radiación y aparecen blancos en la radiografía, mientras que los tejidos menos densos, como los pulmones llenos de aire, permiten el paso de los rayos X y aparecen oscuros. Densidades radiográficas. Las densidades radiológicas son una medida de la opacidad de un material a los rayos X en una imagen radiológica. En otras palabras, indican qué tan absorbentes son los diferentes tejidos o materiales cuando atraviesan los rayos X. En una radiografía, las áreas de mayor densidad radiológica aparecerán más blancas o más opacas, mientras que las de menor densidad radiológica serán más oscuras o más translúcidas. Los huesos, por ejemplo, tienen una alta densidad radiológica y aparecen blancos en una radiografía, mientras que los tejidos blancos, como los músculos y órganos, tienen una densidad menor y se muestran en tonos más oscuros. Clasificación de las densidades radiográficas. Las densidades radiográficas se clasifican en 5 tipos dependiendo de la capacidad de los tejidos para atenuar los rayos X. En primer lugar, tenemos densidad aire. Se observa negro en la radiografía, por ejemplo, los pulmones. Densidad grasa aparece como un gris oscuro, por ejemplo, el tejido adiposo. Densidad agua o tejido blando se visualiza en un gris intermedio, por ejemplo, órganos y músculos. Densidad ósea se muestra en blanco brillante debido a la alta absorción de rayos X, ejemplo, los huesos. Y por último tenemos la densidad metal, que se observa blanco intenso, ya que bloquea completamente el paso de los rayos X, por ejemplo, prótesis metálicas. Protección radiológica. El uso de los rayos X implican riesgos biológicos debido a su capacidad ionizante. Para minimizar los efectos adversos se aplican normativas de protección radiológica que incluyen uso de blindajes de plomo en paredes y delantales protectores, limitación de dosis mediante el principio ALARA, monitoreo de la exposición en personal sanitario mediante dosímetros, protección del paciente, evitando exploraciones innecesarias y utilizando técnicas de dosis baja. Medios de contraste en imágenes médicas. Los medios de contraste son sustancias que se administran a los pacientes para mejorar la visibilidad de los órganos y tejidos en las pruebas de imagen. Se clasifican en contrastes yodados utilizados en estudios vasculares y del sistema urinario, sulfato de bario para exploraciones del tracto digestivo, contrastes gaseosos como el aire o CO2 empleados en estudios gastrointestinales, contrastes a base de gadolino utilizados en resonancia magnética, pero en algunos casos aplicados en estudios radiográficos especiales. Función e importancia de la mejora de la visualización de órganos y tejidos. Los medios de contrastes tienen la función principal de aumentar el contraste entre los tejidos y órganos durante los estudios de imágenes médicas. Esto se logra al permitir que ciertas estructuras, como por ejemplo los vasos sanguíneos, órganos internos y tumores, se destaquen de los tejidos circundantes, lo que facilita su visualización. Esta mejora en la calidad de las imágenes es crucial para detectar anomalías
evaluar condiciones patológicas con mayor precisión y planificar tratamientos más adecuados. Además, algunos contrastes, como los basados en gadolinio, permiten evaluar funciones fisiológicas como el flujo sanguíneo, la perfusión, siendo esenciales para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios. Indicaciones: detención de tumores, disecciones vasculares y evaluación de órganos. Contraindicaciones: alergia al yodo, insuficiencia renal y embarazo. Efectos secundarios: reacciones alérgicas, nefropatía inducida por contraste y malestar gastrointestinal. Máquina de rayos X. La máquina de rayos X es un dispositivo que genera radiación electromagnética de alta energía para tomar imágenes del interior del cuerpo humano. Sus principales componentes incluyen tubo de rayos X, que contiene un cátodo y un anodo. El cátodo emite electrones que chocan contra el anodo generando los rayos X. También tiene fuente de alimentación que proporciona la energía necesaria para acelerar los electrones en el tubo. Un colimador que controla la dirección y el tamaño del haz de rayos X. Y un detector o película radiográfica que captura la imagen generada por los rayos X después de atravesar el cuerpo. También quise agregar a mi presentación algunas personas que contribuyeron a los rayos X, como por ejemplo encontramos a Marie Curie, quien investigó la radiografía y desarrolló unidades portátiles de rayos X llamadas Petit Curie para atender a soldados en la Primera Guerra Mundial. Su trabajo con el radio y el polonio ayudó a entender la radiación y sus aplicaciones médicas. También está Anton Henrik, que descubrió la radioactividad natural en 1896, lo que llevó a una mejor comprensión de los rayos X y su interacción con diferentes materiales. También está Thomas Edison, que experimentó con los rayos X y desarrolló la fluoroscopía, una técnica que permite observar imágenes en tiempo real con el uso de una pantalla fluorescente. Y por último tenemos a William Collick, quien inventó el tubo de rayos X de cátodo caliente en 1913, mejorando la estabilidad y calidad de las imágenes radiográficas. Este diseño sigue siendo la base de los equipos modernos. En conclusión, el descubrimiento de los rayos X y su desarrollo han transformado la medicina diagnóstica y terapéutica. Su aplicación ha permitido diagnósticos rápidos y precisos, mejorando la atención al paciente. Sin embargo, es crucial mantener medidas de protección para minimizar los riesgos de la radiación. Con los avances tecnológicos se espera que las imágenes médicas continúen evolucionando, mejorando la calidad y seguridad en los procedimientos en beneficio de la salud pública. Muchas gracias. Esto ha sido todo por mi presentación.